Hoy en este especial sobre Patxi Andión contamos con la colaboración inestimable de su gran amigo el periodista Félix Maraña. Félix Maraña es licenciado en Ciencias de la Información, graduado social, diplomado en Altos Estudios de Historia Contemporánea. Él considera que el lector debería de ser una profesión y estamos de acuerdo con él. Félix ha escrito muchísimos libros y estudios sobre Unamuno, Baroja, Zuloaga, Jorge Oteiza, Chillida, Martín Santos, Celaya. Bueno, podríamos continuar y terminaríamos la entrevista sin poder hablar de otras cosas porque el bagaje cultural que nos está dejando Félix Maraña es muy grande. Es autor de una considerable obra poética y creador y director de la Oficina de Ideas, que luego me va a explicar qué es eso, que, que tiene una pinta estupenda. Félix Maraña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí al Ritmo de Madrid y acompañarnos para hablar de tu gran amigo Patxi Andión. Muchas gracias y buenas tardes. Me alegra profundamente que me hayáis invitado a este acto tan simpático por una sencilla razón, pues porque se titula Al Ritmo de Madrid. Y yo creo que Patxi, que era muy madrileño y muy de todas las partes, construyó un verdadero himno a Madrid y desde Madrid con ese canto que hizo al rastro y creo que lo dignificó, lo puso en la mente de todos de otra manera y yo creo que un paseo por el rastro con Patxi Andión, que creo que hay un programa grabado también, pues es algo maravilloso porque todas sus gentes le consideraban a él uno más de ese pueblo de Madrid, ese pueblo de verdad de Madrid, y él se consideraba uno más también de ese pueblo de Madrid, siendo de todas partes, pero es así. Eso es, y orgullosos estamos, claro que sí. ¿Conoces a tu gran amigo Patxi Andión? ¿Cómo? ¿Cuándo entras en contacto con él la primera vez? ¿Lo recuerdas? En 1974, él Ajá. vino a cantar, solía venir a cantar aquí al CUP, Migueldo, una sala de fiesta donde venía a cantar. Y lo recuerdo como que es ahora mismo, porque él era un poco mayor que nosotros y bueno, tenía esa vitola de que era el cantautor más popular en aquel momento, sin duda alguna, Sí. y que a nosotros nos atraía y demás. Yo tomé contacto con él inmediatamente. Eh, Recuerdo que estaba allí el periodista Albino Mallo, que por cierto acaba de morir en Galicia hace poco, hace un año, ni siquiera hace un año, y le hice una entrevista para un periódico que había aquí de la tarde que se llamaba Unidad. Y el propio Pachi me dijo, mañana cuando salga Unidad, me lo envías por favor a esta dirección. Se lo mandé a esa dirección. Desde entonces iniciamos una comunicación que se interrumpió algún tiempo cuando él estuvo cuando él empezó en la facultad, en la universidad, cuando empezó su Sí. retiro personal que tanto le dignificó y que tanto supone en su vida, desde el punto de vista no solo personal y emocional, Sí, sino también intelectual, porque yo creo que Patxi Andione, que es un fenómeno, digamos, totalmente. de masas en un determinado momento, es un referente sugestivo y atractivo para la vida de la ciudad, del país, para la comunicación y por muchas causas, pues también un hombre público fuera de sus propios intereses personales, pero Sí. por razones circunstanciales y personales fue un hombre más público todavía. Pero Patxi Andión ya era un hombre público antes de todo digamos, tinglado emocional también y ambiental que se creó en torno a su primera boda. Dicho esto, Sí. Patxi, desde entonces, o al poco tiempo, recuerdo porque vino a San Sebastián, donde había quedado con Maritrini. Maritrini, nuestra cantante también, una de las grandes voces y cantautoras españolas, en un principio cantó canciones que le componía Patxi Andión, que es uno de sus ejercicios más importantes en aquel tiempo, ¿no? Patxi, Sí. como sabéis, estuvo en París un tiempo importante también, y una referencia para él es la cultura francesa, así como al mismo tiempo es la cultura portuguesa. O sea que son dos mundos intelectuales en los que Patxi conectó tanto con Brasil como con Lisboa y como con otros países de América del Sur, ¿Y especialmente. lo trasladaba a su música, esa influencia? Sí, como ya he dicho antes, o he dicho antes, hemos hablado en alguna conversación privada, Sí. cantó con Amalia Rodríguez, en fin, es un hombre que estuvo muy atento a las voces del mundo, a las músicas del mundo,
con ese engendro, ese arraigambre popular que él tuvo en todas sus canciones, incluso las más, digamos, entre comillas, rockeras. Pues todo este mundo se conformó y en el tiempo, pasó un tiempo y un día recuerdo que le llamé a la universidad, así directamente, cuando fue para Cuenca, donde ha sido profesor durante 3 décadas. Y el director del Departamento de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias de la Información, que se llamaba entonces. Bueno, entonces Pachi le llamé y le dije, oye, soy Félix Maraña, sé que estás ahí, y además me agradó muchísimo una cosa que explica un poco quién era Pachi en el mundo universitario y cómo se le quería entre el alumnado y el personal. Llamo y era a las 9 de la mañana y la telefonista le dije, mire usted, yo quisiera hablar con el profesor Pachi Andión. Me dice, Pachi, pues un momento, porque no lo he visto pasar. O sea, era como si Pachi fuera uno más de todo, que lo era, de aquel mundo, y tan al natural. Y yo creo que fue siempre al natural. Nunca fue una estrella. Y fue no una estrella, fue un hombre muy popular, pero él nunca se sintió una estrella. Esa egopatía sencillo, sencillo en lo social, muy sencillo en lo social. Sí, y puedo decir una cosa que me parece aún más importante. Creo que Rodolfo Serrano, también amigo nuestro, poeta y periodista, lo dijo en alguna, creo que fue en el prólogo del libro que hizo Luis García Gil y Antonio Marín Albalate sobre Pachi, que presentamos precisamente en 2018 en Madrid, en la SGAE. Dice que el gran mérito de Pachi en la vida social y personal es haberse librado de las garras de la fama, ¿no? El haber tomado la decisión, que eso solo puede tomar un hombre de pensamiento, con grandes ideas, y de tomar la decisión de concentrarse y decir, mi camino es la enseñanza, la vida, la creación y solo la creación. Y tuvo muchísimas tentaciones para la exhibición y para otras cosas menores, pero él tomó esa gran decisión, que eso, insisto, es una decisión tanto de conciencia como de inteligencia. Porque quizá Pachi Andión, tú que le conocías muy bien, Félix Maraña, quizá Pachi Andión tenía muy claro que lo suyo era comunicar, transmitir y enseñar todo lo que él llevaba dentro, unas veces a través de la palabra, con sus canciones, otras veces a través de sus escritos y otra vez a través de su pedagogía como profesor, ¿no? Quizá todo... Cierto, para Pachi todo ello eran todos los lenguajes, todos los soportes, digamos, artísticos a los que se asomó y en los que estuvo, desde el cine hasta el teatro. Yo, por ejemplo, suelo decir con broma, y creo que lo dije en la presentación del libro Breverías, libro de pensamiento, del que podemos hablar brevemente, en Madrid en 2014, editado por Huelga y Fierro, en el acto allí en la Casa Encendida, pues yo acababa de leer en una revista americana que se había hecho una encuesta cuando él hizo en la ópera Evita, hizo el personaje de Che Guevara. Y yo, pues, en fin, miré, y en el Che Guevara, como la Evita se representó y se hizo en muchas esquinas del mundo, desde Sydney hasta Madrid, desde Cuenca hasta Pénjamo, ¿no? Entonces, en todas partes hubo distintos intérpretes del papel de Che Guevara. Y yo, con una cierta broma, pero explicaba un poco también el sentido que tenía Pachi, incluso del humor. Digo, Pachi, en ese elenco, en esa encuesta que habían hecho entre los críticos del medio mundo, entre 12 o 13 críticos, sobre todo anglosajones, decían que el actor que mejor había encarnado el papel de Che Guevara en la ópera Evita era Pachi Andión. Y yo terminé el acto de la Casa Encendida en 2014 diciendo, pero además esos críticos no sabían una cosa. Pachi es tan guapo por dentro y por fuera que podía haber hecho el papel de Evita sin que nadie se hubiera dado cuenta que era Pachi el que hacía el papel de Evita. Es decir, Pachi tenía un encanto personal, sinceramente. Pachi tenía ese encanto, pero no porque lo diga yo ahora, ni porque hayamos tenido esa desgracia tan terrible, sobre todo para los suyos, sus 3 hijos y su mujer, Gloria, de que se nos muriera de esa manera tan fatal. En un momento en el que Pachi estaba en la creación más moderada. Cuando digo más moderada, digo más concentrada. Como podemos hablar brevemente luego, dejó escrito durante ese año 2019 un libro de poemas que está inédito y que espero
Sí, vamos a hablar de esa parte que yo creo que es la menos conocida de Patxi Andión como escritor, ¿no? Hablábamos antes del libro Breverías, que me contabas, y Breverías se publicó en 2014 y Ujú. él no quería poner la tilde en la I, porque decía breverías. Es decir, como si fuera una expresión el invento de una nueva palabra. Pero estas breverías, en el lenguaje común, hoy a estas breverías se les llama aforismos. Aforismos que evidentemente desde Platón ha escrito muchísimos intelectuales en la vida del mundo. Pero bueno, en los últimos años, sobre todo en España, pues hay digamos, sí, una moda de publicar libros con aforismos. Todo el mundo publica aforismos. Y me parece muy bien que haya tenido porque antes estaba como mal visto, estas pequeñas pinceladas de pensamiento, que no Sí, dejan de ser pensamientos. Pero si reparamos en Unamuno, por ejemplo, para hablar de escritores cercanos, con Antonio Machado a todo esto lo llamaba decires y pensares. Es decir, esa especie de pequeñas ideas que te van, sí, pequeñas o grandes ideas que te van que viniendo, que surgen. las vas Ujú. plasmando en los apuntes de cada día. Y eso Pachi lo fue haciendo durante muchos años, y este libro de breverías, insisto, es todo menos breve. Es un Es libro profundo, es un libro intenso, es un libro en el que toda brevería tiene una medida, incluso física, que recoge todo de su pensar y su sentir todo su pensar. a Al lo final largo de lo ese tiempo. rastreas. Yo Mm, lo he estado revisando desde ayer otra vez, pues porque sí, sí, porque a pesar de que había estado en esa complicidad de que Pachi siempre pronunciaba los libros pues para discutirlos, sí. revisarlos, revisarlos y que no faltara un solo detalle para que estuviera lo mejor posible. Yo hacía lo mismo con los míos, porque Pachi era muy generoso. Pachi dedicaba mucho tiempo a los demás y creo que me parece que eso respondía a un pensamiento que yo he insistido mucho y que a él también le gustaba, de Jorge Oteiza, que decía que somos lo que compartimos y que todo lo demás son anécdotas. Qué bonito, sí. Y Ujú. creo que eso resume un poco lo que también nuestra situación en la vida, ¿no? De Pues nos hecho, contabas, ujú, sí, sí, nos dime. contabas, Félix, hablando también de esto, que tenía un libro de poemas inédito y además teníamos el regalo de que nos ibas a recitar uno de Yo me los voy a poemas. permitir, porque creo que esto no desnuda nada, sino al revés, anuda todo, porque anuda Claro que sí, emoción, es la parte encanto y más menos en conocida. sí, sí. El libro de poemas se titula Un día después del corazón. Es un título que ya en sí mismo, Día después insisto, del comienzo. no porque ahora se nos haya muerto, ¿no? Porque yo no digo que se ha ido, no, se nos murió. Entonces, pero vive en esa manera en la que creo que está ahí, y el libro, solo el título, Un día después del corazón, ya marca todo un camino de encuentro, eh, de mirada, de madurez. Cuando yo he dicho antes de madurez y de recogimiento, porque Panchi se acababa de jubilar en la universidad, normalmente, hacía unos meses, y estaba en ese momento también saboreando lo positivo de haber hecho el disco del cincuentenario, que es un canto a la amistad fundamentalmente, con canciones compuestas por él, y que le hicieron vivir tiempos y revisar un poco su memoria creativa, musical. Y bueno, pues efectivamente eso es algo que fue fatal y terrible Sí, sí. para los sentimientos, pero que en realidad ahora lo que tenemos que hacer es reconvertirlo y volver a ello, ¿no? Eso Y lo es, único además que parece al final, nos ha dejado un gran legado, que eso es lo bueno de estas sí, personas tan porque creativas, en ese tan, legado, tan el legado incluso el emocionales. musical, sí, incluso el musical es más extenso que el que Sí, normalmente se anuda. Pachi hizo un trabajo en orden de la investigación folclórica. Pachi solía decir que José María Iparraguirre, el autor del Caco Arbola, del que se ha cumplido el año pasado 200 años de su nacimiento, fue el primer hombre, el primer juglar, el primer cantautor que dignificó la guitarra. La guitarra, ese trasto que estaba puesto, y que él lo llevó a los escenarios del mundo, que era una herramienta en fin, fuera de la del oculto, ¿no? Y fíjate tú lo que es la guitarra hoy. Pues Pachi insistía mucho en que el primer cantautor era precisamente José Miguel Iparraguirre, nacido en Orecho hace 200 años. Y Pachi pensaba venir sí. precisamente en 2020, no solo porque además era jurado del Premio Iparraguirre de Poesía, sino porque venía, como había venido en las dos últimas ediciones, a cantar. Y siempre cantaba algunas canciones de Iparraguirre. En el 2016 cantó 12 o 13, Ujú. concierto maravilloso.
y canciones propias, ¿no? Bueno, todas estas cosas juntas revelan que este era un hombre que estaba en la creación y en el pensamiento, y no en el ruido, no en el ruido del tiempo ni nada. Incluso cuando le invitaban a determinados acontecimientos donde había cantautores y cantantes y artistas, pues, que hoy son muy populares y también son amigos nuestros, quiero decir que no es que él no fuera porque no quisiera, Sí, él prefería más recogimiento y menos claro, ruido, para y poder y así lo trabajar y así lo- todo su mundo interior y Sí, mostrárnoslo. sí, sí. Pues vamos con esa poesía, si te parece, Félix, que sería un Yo regalo de cierre maravilloso para este pequeño mensaje. este poema que he elegido tal como estábamos preparando este momento, Sí, tal como estaban. Por cierto, son poemas que no tienen título. Son poemas, además de una estructura distinta, y yo le dije, si esto es un poema, esto es un poemario juvenil, es decir, como que hubieras inventado un nuevo lenguaje, te hubieras encontrado con un nuevo lenguaje. Es un lenguaje espontáneo, abierto, pero también con un lenguaje, valga la redundancia, muy decantado, muy recogido. Yo voy a leer este poema, que creo que nadie lo ha podido leer en público hasta ahora, más que yo, y es así. Eh, dice Pachandion, nos contaron que los sueños no se alcanzan porque viven más allá de la ambición, en el deseo infantil y desordenado de cualquier mañana gris. Posamos en el dintel de la desidia la vida de los otros, intuida para ver si fluye por sí sola, pero se amontonan los latidos de cada corazón empecinado y nada crece por sí solo. Todo parece quedar quieto y silente, como una cadena de pensamientos furtivos, insatisfechos. Este es uno de los poemas, insisto, de este libro qué inédito, Un día de bonito. corazón, que yo espero que, espero no, y deseo, y así será, que pronto se Vea la encamine. luz, ¿verdad? Sí. Sí, y como también, si me permites, que pronto se encamine una idea que hay muy positiva de Ángel Alcalde, otro Sí. cantautor que le trató en París de joven y que luego ha estado en la Universidad de Castilla-La Mancha junto con el rector Luis Arroyo Zapatero. Y ambos amigos, un poquito antes de la pandemia, habíamos convenido en que habría que avanzar con la herencia de la familia en la idea de crear una instancia, un instituto, un lugar en Cuenca, en la universidad, donde él dedicó pues, su principal vida universitaria a conformar, a recoger todo un conjunto de referencias musicales, Sí. de audio, de fotografía, de cine, de libros, publicaciones y demás, en donde Pachi ha colaborado, Pachi ha colaborado con los demás de la propia obra y de otros cantautores que evidentemente han estado con él en el camino, como son Ismael Peña, a quien recibió en París en el año 68, ¿no? 67. Quiero decir con todo esto que Pachi, a través de la obra de Pachi se puede hacer un retrato de la vida cultural española y americana Seguro. de la segunda parte del siglo XX. Y yo creo que con una idea de prospección del futuro y demás, ¿no? Siempre Pues digo que hay una espero. cosa importante, sí, Sí. que Leonard Cohen cuando le elige a Pachi Andión para cantar la Oda misma de Lorca, no le elige por casualidad. Fue él, el Leonard Cohen, el que dijo, entre los cantautores que yo quiero que colaboren con este disco lorquiano, tan personal para él y tan universal para todos, quiero que sea Pachi el que cante. Pasandión. Sí, no le dijo, elige tú la canción, no le dijo, tú vas a cantar toda a Walt Whitman. ¿Quién era Pachi? Pues era todo ese hombre que revela esos ecos de multitud, pero de multitud interior, es decir, ecos que fluyen en la cultura del tiempo y que están ahí, que creo que es hermoso poder decir aquí y ahora que la obra de Pachi es tan nuestra que nos hace más suyos y a la vez pues, nos proyecta Sí es. en un afecto continuado. Eso es. Hay que
adaptar esa obra, darla a conocer, promoverla y aprovecharla, porque es un legado cultural muy importante el que ha dejado y que hace que el gran Patxi Andión siga con nosotros, sin lugar a dudas. Félix Maraña, te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas estado con nosotros, que eres un gran conocedor y amigo de Patxi Andión, que nos hayas contado tantas cosas que son muchas desconocidas y seguiríamos hablando contigo un montón, pero ya sabes cómo es esto, siempre nos quedamos sin tiempo, pero ha sido, bueno, suficiente además con este libro Hice mucha televisión poético. con nuestro querido Manuel Eguineche y siempre Sí. decía, qué pena que Félix mide los tiempos. Y es verdad, yo medía mucho los tiempos cuando era el editor, pero ahora cuando me pongo a hablar no me pierdo. Gracias a ti por haber estado, por haber conectado con nosotros y por recordar a Patxi Andión, que nunca olvidaremos, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchos éxitos en todos tus proyectos, Félix. Esperemos que Un coincidamos. saludo para Madrid, un saludo para Muchas Madrid y para gracias. el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un Gracias. abrazo. Adiós.